Así se escucha el sonido de los gigantes cuando se levantan en contra nuestra. Cuando esas voces, ese rugir, se nos meten en la cabeza, cuando nos están intimidando, cuando tenemos una situación determinada. Y es por esto que el rugir del león tenemos que callarlo. Hay que callarle la boca al gigante cuando se levanta en contra nuestra. Todos tenemos un gigante en nuestras vidas. Nosotros decidimos si lo enfrentamos o salimos huyendo. Dicen que para poder que este león no te haga ningún daño, te tiene que quedar quieta y reposada, ¿verdad que sí? Si le agrede, él viene contra ti. Pero cuando viene el gigante que se levanta, no te puedes quedar paralizado. Tienes que accionar, tienes que tomar una decisión, pero inmediata, porque de esto depende tu vida. Dice que si nuestro gigante puede estar representado en nuestros temores, en nuestros complejos, debilidades, tentaciones o circunstancias por las que estamos pasando. Hay circunstancias en nuestra vida que nos acorralan y solo el rugir del león por medio del gigante es lo que escuchamos y nos paralizamos y nos enfermamos y nos detenemos. Pero Dios nos dice, ¿verdad que sí?, que Él murió en la cruz del Calvario y que nos dio vida y vida eterna y que lo hizo por nosotros. Por lo tanto, nos dejó siempre una estrategia. Cuando el león ruja, cuando se levanta el gigante, Él dice que con solo 5 piedras vamos a poder vencerlo. 5 piedras, sí, 5 piedras. Una piedra que representa el valor. Es necesario utilizarlo. La segunda piedra representa la seguridad. Es necesaria. La tercera piedra representa la confianza. Es necesaria también tenerla para poder enfrentar al gigante. Una cuarta y una quinta piedra aquí representa la cuarta, la preparación. Dije ya, una primera, valor, seguridad, confianza, preparación. Y la última piedra, cuando tú la combinas toda, esta, fíjense, la más pequeñita, se llama victoria. Esta es la piedra que te dará la victoria cuando enfrenta al gigante. Pero necesariamente necesita el valor, necesita la seguridad, necesita la confianza, necesita la preparación para que pueda llegar la victoria. Es por esto que dice Deuteronomio 3:22: no temáis, porque Jehová vuestro Dios es el que pelea por vosotros. Amén. Amén. Así que no tengas temor, iglesia. Cuando el gigante se levanta contra ti, utiliza tus 5 piedras, porque la victoria está en manos de Dios nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Luego de un inicio, ¿verdad?, de un introito como ese en la palabra, no tenemos más que otro tema que compartir, que se llama no dejes que el león ruja. Quien hizo la comparación no era el león de la tribu de Judá, era el león que cuando se levanta a rugir constantemente amilana a cualquier ser humano. Y la forma de rugir de ese león, que parecía un vehículo recio de eso, es constante. Cualquiera que lo escucha quiere salir corriendo por la primera ventana o puerta que encuentre. Y en el libro Primera de Samuel, capítulo 8, vemos que el pueblo de Dios quería un rey. Y en el capítulo 8 viene y se dan las condiciones. Le piden a Samuel que le haga un rey, que le nombre un rey, porque ellos quieren parecerse a las naciones. Quieren un rey que entre y salga y dé la cara por ellos. A pesar de todas las situaciones que realmente
Dios le había establecido al pueblo de Israel a través de Samuel, el pueblo estaba envanecido y el pueblo tenía en su corazón que quería un rey. Y realmente dice la palabra que fue escogido Saúl, hijo de Cis. Y la palabra dice de Cis que era un hombre valeroso. Pero dice que cuando hablaron de Saúl, dice era joven y hermoso. Y yo pregunto, ¿qué compramos con eso? Joven y hermoso. Vamos al supermercado, nos fían, nos abren una cuenta sin límites para pagarla cuando usted quiera. Hombre valeroso, dice que actúa con valor y determinación ante situaciones difíciles y arriesgadas. Ese era Cis, su padre, el padre de Saúl. Pero Saúl era un joven hermoso, bonito, pepillito, escogidito, ¿verdad que sí? Pero a raíz de ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a ganar? Dice la palabra que se le fue dada advertencia al pueblo de Dios. Y lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, capítulo 8, del versículo 9 en adelante. Dice, ahora pues, cuando el Señor le dijo, mira, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Pero háblale al pueblo y dile, ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos. Eso le dice el Señor a Samuel. Y muéstrale cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Digo, pues así hará el rey que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos y los pondrá en sus carros y en su gente de a caballo, para que corran delante de su carro. Y nombrará jefes para sí de 1000, jefes de 50. Los pondrá a sí mismo a que hagan sus campos y siguen sus mies. Y que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Tomará también de vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras, amasadoras. Oigan todo lo que le está pasando, lo que le va a pasar, la advertencia de Dios al pueblo. Pero el pueblo decía que quería un rey, dice, y oyó Samuel en el versículo 21. Hay una versión que dice, y se los dará a sus funcionarios y ministros. Hay una versión que dice así. Cualquier parecido a nuestra vida actual es pura coincidencia, Dice, y oyó Samuel todas las palabras del pueblo, versículo 21, y las refirió en oídos de Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye su voz y pon sobre ellos, y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel, id cada uno a vuestra ciudad. Fueron complacidos, ¿verdad que sí? Y yo no sé lo que realmente a la gente le encanta estarse pareciendo a otra, tener que parecerse a las naciones. Dios pone un software en cada uno de nosotros y es diferente a los demás. Somos un cuerpo, pero en el cuerpo cada uno hace cosas diferentes. Pero somos naciones, pero cada nación tiene su cultura, tiene su etnia, tiene sus costumbres. Pero a la gente le gusta, no, yo quiero parecerme. Es como el ser humano que quisiera tener un carro lujoso, pero no tiene un techo. O quisiera tener una casa despampanante, pero no tener que comer. Eso lo vemos en nuestra sociedad. Y entonces ahí vienen los desvaríos. Y ahí llegó el desvarío de Saúl y llega el desvarío de nosotros cuando nos apartamos de lo de Dios y entramos de lo de Dios, que es lo sobrenatural, y entramos entonces al proceso de lo natural, que son las apariencias, el que yo quiero que la gente vea, que yo tengo, que yo hago, que yo puedo. Pero nos estamos apartando de Dios, así mismo como vimos en el capítulo 8. Yo quiero un rey que nos gobierne, que entre y que salga con nosotros, que dé la cara. Pero ¿cómo tú vas a querer un rey si yo te estoy diciendo las condiciones que este rey va a tener? ¿Quién te va a defender en el momento de calamidad, en el momento que tú vas a necesitar un hombre de valor y determinación para enfrentar la situación que hay en el pueblo? ¿A quién tú vas a tener cuando el león ruja en el momento determinado? Pero el profeta Samuel le enseñó, y por más que le digo, el pueblo dijo, yo quiero un rey. Y Dios está buscando, no está buscando un hombre bonito. Dios no está buscando un hombre que hable bonito, ni que se vista, ni que se engalane, ni que sea de hermoso parecer. Dios está buscando a alguien que haga lo correcto, alguien que obedezca a su palabra y que lleve una trayectoria recta en lo que Dios dijo se cumpla. Por eso Samuel fue un buen juez. Por eso Samuel dirigió a Israel. Y aunque sus hijos no hicieron conforme lo que habían visto en su padre, Samuel sí supo dirigir al pueblo conforme a su voluntad.
la voluntad de Dios me refiero, no la voluntad. Entonces Dios no está buscando un Ken de Barbie ni un muñequito de torta de cumpleaños ni de boda. Dios está buscando a alguien que ejecute su palabra conforme Dios la pone en su corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Sabemos que las situaciones que se dieron a lo largo de la historia con Saúl, después que fue escogido rey, lo ungieron. Todos sabemos lo que pasó en el versículo 9. Es nombrado rey. Sucede que se le pierden las asnas de su padre. Él va con un compañero a buscar al lugar correcto las asnas. Y el mismo joven le dice: mira, aquí hay un vidente de Dios, que se le decía en aquel entonces así al profeta, que puede decirnos dónde están las asnas. Dios le revela a Samuel que en ese momento específico va a entrar un joven de tal condición, y a ese úngelo por rey de Israel. Y llegó el momento de gloria de Saúl. Lo hicieron rey de Israel. Pero sabemos que transcurriendo el tiempo, el hombre va a la guerra y tiene victoria, va a la guerra y obtiene victoria sobre los filisteos, sobre el campo contrario y obtiene victoria, hasta que llega un momento determinado que se le manda a hacer algo que destruya a Amalek con toda su descendencia, y el hombre desobedece. Y es el momento específico donde Dios dice: ya lo voy a raer porque no obedece, porque yo prefiero la obediencia que los sacrificios. Yo prefiero que me obedezcan a que tú me traigas un balido de vacas y de ovejas, que tú perdones aquello que yo no te he mandado a perdonar. Y Dios tenía y Dios tiene, cada vez que da una orden, el porqué de Él lo hace. Nosotros simplemente tenemos que ejecutar la orden de lo que Dios dice. Cuando Samuel se levanta, llega donde Saúl. Dice: he hecho para tu Dios lo que se ha mandado. Dice: ¿qué es eso que yo escucho ahí? Dice: no, que guardamos para ofrecer a tu Dios. Oiga algo específico. Dice: para ofrecer a tu Dios. Entonces Samuel no estaba caminando conforme a lo que Dios había dicho, porque era tu Dios, no el Dios nuestro. Y yo entendemos que si estamos en esta congregación, adoramos a un solo Dios, al Dios eterno, ¿verdad que sí? Amén, amén. Al Dios que habita en las alturas, al Dios que creó el universo, todo lo que en Él existe. Pero dijo Él en la palabra, dice: a tu Dios. Dice: pero yo no te mandé a ti que hiciera la palabra del compromiso del Señor. Y perdonaron a Amalek. Y cuando el Señor habló y le dijo que le había ofendido y que el Señor había buscado uno mejor que él para hacerlo rey de Israel, entonces, y le dijo: ahora tráeme a Amalek. Y cuando Amalek vino creyendo que se había salvado de aquel desastre, entonces le dijo: por cuanto tú dejaste muchas madres sin hijos, tu madre también quedará sin hijo. Y tuvo que ejecutar la obra de Dios, el mandato de Dios. Usted dirá: wow, cuánta sangre. Dios es el único que puede dar vida y quitarla. Dios es el único que puede hacerlo. Y en ese momento destruyó a Amalek. ¿Saben por qué? Había una guerra. El Señor había dicho que mientras se levantara de generación en generación, iba a tener guerra contra Amalek. Ustedes lo pueden buscar en Éxodo capítulo 17. Cuando Amalek se levantó, que Moisés se levantó y levantaba las manos, y luego sus manos cuando caían perdía el pueblo de Israel. Pero Aarón y Hur estaban cada uno de un lado levantando las manos para darle la victoria al pueblo de Dios. Cada vez que el león ruge, debemos levantar nuestras manos al cielo para pedirle dirección al Señor. Y entonces, a raíz de esto, sabiendo que Saúl quería seguir gobernando y quería seguir viviendo de la apariencia, no en lo sobrenatural, cuando ya se volteó para irse Samuel, él asió su manto, y el manto se rasgó, y ahí fue el que él le dijo: el Señor ha rasgado el reino de ti y lo ha dado a uno mejor que tú. El Señor le dijo: ahora levántate, busca tu cuerno de aceite y veme a la casa de Isaí. Y con temor y temblor, Samuel no quería ir, porque sabía que si lo oía o lo reconocía Saúl, lo iba a matar. El Señor: levántate, tú eres el hombre de los sacrificios, levántate a hacer un sacrificio y ve. Y cuando él llega al pueblo, le preguntan los ancianos: ¿tu venida es en paz? Sí, mi venida es en paz. Y llegó a la casa de Isaí. Inmediatamente comenzó a pedir por sus hijos y comenzó a verlo. Trajeron a Eliab, igual así como Saúl, de hermoso parecer,
dice: este es el ungido del Señor. No es el ungido mío. El otro tampoco. Y pasó todos los hijos de Isaí, a cada uno de ellos, pero no era el ungido de Dios. Samuel pensaba que iba a ser un hombre parecido a Saúl, pero Dios no quería apariencias, y Dios quería desprender a Samuel de esa condición en su corazón, que le había entregado su vida, que lloraba y derramaba lágrimas por Saúl. Y ya estaba bueno, porque yo dije que yo voy a poner un rey que haga y que sea conforme a mi corazón. Trajeron a David. Este es. Dios está mirando el corazón, las acciones. Dios está mirando el hombre obediente. Dios está mirando el hombre esforzado y valeroso. Y lo unge. Y ungen a este pequeño. Dice la palabra que inmediatamente ungieron a David. Dice que un espíritu malo vino sobre Saúl y lo atormentaba. Y tenía tormentos constantes. Mis hermanos, miren, esto es algo realmente que la gente muchas veces no lo entiende. Y cuando uno lo habla, muchas veces nos creen religiosos. Dice que un espíritu malo lo atormentaba de parte de Dios a Samuel. Y sucede que cuando nosotros abandonamos lo de Dios y nos entregamos en nuestros placeres terrenales y en nuestra vida cotidiana a buscar lo natural y abandonamos lo sobrenatural, cuando abandonamos la palabra, cuando no tenemos búsqueda de ella, es como el adicto que cuando no tiene el cigarro, el trago o la droga, algo le hace falta. La Biblia, desde un punto de vista, para mí es una adicción porque me mantiene en pie, me mantiene vigente, me mantiene recordándome que Dios tiene un pacto conmigo y yo tengo que honrarlo. Y yo tengo que buscar su rostro. Y resulta ser que ese espíritu malo que lo atormentaba, dice la palabra que todo fue creado por él y para él. Y esos demonios, ese espíritu malo que entró sobre Saúl y atormentaba de una manera, pero era el escenario, desde mi convicción, que Dios preparaba para traer a David al reino. Y le dicen que hay un muchacho que toca el arpa y lo traen, y eso lo vemos más adelante. Pero en Primera de Samuel capítulo 17, conforme a lo que vamos entrando en la palabra, cuando el león ruge, dice en los primeros versículos que los campamentos de los filisteos y el de Israel estaban uno al lado del otro lado del valle, y salía este gigante como rugía ese león día a día durante 40 días a lanzar improperios sobre el pueblo de Israel. Se levantaba día y noche, día y en la tarde, y gritaba: tráiganme uno de su campamento que pelee conmigo, que me enfrente. Y entonces este hombre, este gigante de 3.50 metros de estatura y con una vestidura que aterrorizaba a cualquiera, tenía temor el pueblo y el rey. ¿Qué rey se gastaban, verdad que sí? Y ahí volvemos al principio. Cis, hombre valeroso. Samuel, joven y hermoso. O sea, que la hermosura no sirve en el momento de determinación. Yo prefiero, como dice un refrán que dice en la calle: ese cuadra feo, pero picha duro. Y entonces David era bajito, era chiquito. Dice que también era buen mozo, pero no tenía las condiciones que tenían sus otros hermanos, que lo superaban quizá en tamaño, en corpulencia, en elegancia. Pero este hombre se paraba durante 40 días como un león a rugir. Y el padre de Isaí, el padre de David, Isaí, se preocupa por sus hijos que están en la batalla. La palabra dice en el libro de los Números, versículo 3, que todos los jóvenes que tengan de edad de 20 años en adelante ya están listos para la batalla. David no fue porque era un mozalbetico, era un muchacho de 16, 17 años. Y en ese momento él llega y le dice: mira, y aparte de que vas a llevar esto, yo quiero que tú me traigas una prenda de vestir, algo de ellos, para saber que están vivos, que mi hijo vive. Su padre estaba preocupado, tenía una condición, quería ver a sus hijos, quería saber, quería respirar, oler su ropa, como cuando nuestros hijos están pequeños y se acostumbran a nuestro olor.
principalmente al de la madre, y te la puesta y le pone una prenda de vestir de la madre, y el niño se queda tranquilo porque entiende que está ahí al lado de su madre. Ese padre quería saber que sus hijos estaban bien, quería ver algo de ellos. Y entonces manda a este joven. Y en el momento que este muchacho llega, este pequeñín llega y encuentra a este hombre arengando y vociferando, y pregunta: ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que está pasando? Dice: no, que aquí hay un hombre que se ha levantado, un paladín que se ha levantado en esta condición y está pidiendo. ¿Pero quién es este? Este es Goliat de Gat, el que despoja, el que destruye, el que amenaza y el que constantemente está tirando palabras de fuego por su boca. Y una de las condiciones más grandes para ir a una batalla es el contrincante que cada día está arengando en contra tuya. Te voy a hacer, te voy a vencer, te voy a tornar, te voy a virar, voy a hacer de ti esto, voy a hacer de ti lo otro. Y entonces el otro se va recibiendo. Mire, lo primero es que cuando el león ruge no reciba sus palabras, porque se va milanando la gente y se va poniendo chiquitico y se desaparece, nada más queda la ropa por el temor que le está infundiendo este hombre. Dice: ¿cómo? Y entonces comenzaron a recomendar. No, dice el rey que el que se enfrente a él le va a dar una hija para que se case con ella, pero también va a exonerar de impuestos a toda la familia. El asunto se está poniendo bueno. Y Samuel a lo mejor la vio, sacó el bolígrafo y comenzó a calcular: papá debe esto, papá debe lo otro, a pesar de que él no estaba mal económicamente, pero había que pagar impuestos. Y este hombre dice: y siempre que usted habla, mi hermano, mire, siempre que usted habla, hay alguien que escucha. Hay alguien recogiendo como una parábola todo lo que usted habla. Y ese va y dice de una vez, y le dice a Samuel: aquí hay uno que dice que va a enfrentar al gigante. ¿Cómo? Sí, aquí hay uno que va a enfrentar al gigante. Y dice: tráemelo. Bueno, el hombre estaba que la pierna le temblaban, el famoso joven hermoso. Le temblaban la pierna y el hombre estaba indeciso, estaba entre la espada y la pared. Y cuando yo me imagino que él estaba allá, dice: wow, encontramos uno. Pero yo me imagino que se desvanecieron sus aspiraciones. Inmediatamente él comenzó y vio que venía. Este es el hombre que va enfrente. ¿Qué es este? Mira, amigo, este es un hombre, mira, este es un hombre experimentado en guerra desde su juventud. Y que era un muchachito. Y le dice el rey, y le dice David: no, mi rey, mire, yo le voy a decir algo. Yo siempre, allá atrás donde me tenían en mi casa, tirado en el monte, el hediondito de la casa, el último que se bañaba con el agua de las sobras que quedaban de lo que se bañaban sus hermanos. Mire, yo cuando estaba allá y venía un león o un oso y me llevaba alguna presa, yo le caía atrás, y hasta que yo no lo agarraba y le abría la boca, y yo resolvía ese problema con él. Y si Jehová estaba conmigo en ese entonces, también estará conmigo ahora. Y eso es lo que yo quiero que la iglesia entienda: que si Dios estuvo contigo ayer, hoy lo estará mañana también, porque Él no te va a abandonar, Él no te va a dejar. Su promesa Él le va a cumplir sobre su vida. Dios es un hombre que cumple, porque no es hijo de hombre para mentir. Dios cumple sus promesas. Y ese hombre que despoja y que quebranta y que hace bulla, Dios lo va a destruir, porque Dios va a hacer que usted ruja más que Él, pero con estrategia. David fue al pueblo en el mejor momento, en el mejor escenario de su vida. No fue una coincidencia que Isaí enviara a saber de sus hijos en ese momento. Fue Dios que lo mandó, porque yo contigo, a través de ti, yo voy a hacer una gran victoria. Fíjense algo: Dios no necesita una multitud para hacer algo. Cuando Dios quiere hacer algo, no necesita una multitud, no necesita una iglesia abarrotada que se esté rompiendo por todos lados. ¿Saben por qué? Porque allí en los 32,000 hay quienes se van a ir corriendo, hay quienes se casaron anoche, hay quienes compraron la villa, hay quienes tienen que atender muchísimas cosas. Y cuando tú tienes que atender lo tuyo y no lo de Dios, entonces el problema, Dios no quiere nada con eso. Dios quiere aquellos que Él pueda contar con Él, que se comprometan con su palabra y ejecuten su palabra. Pero cuando usted va a realizar algo de Dios, siempre encuentra una oposición. Siempre. Y lo primero que la oposición que encontró David, ¿cuál fue? Cuando lo vieron sus hermanos, Eliab, el primero. ¿A qué tú has venido aquí? ¿A qué tú viniste? ¿Tú vienes por el morbo? Porque esto te encanta a ti. Por eso que tú llegaste a este lugar.
Pero David no andaba en eso, mis hermanos. Ustedes saben que había sido por un mandato de su padre. Si su padre no lo hubiese enviado, si Dios no pone eso en el corazón de Isaí, David no se mueve de ahí. Porque él sabía cuál era su rol que le correspondía. Además de que ya había tenido el compromiso de que iba a tocarle el arpa al rey para calmarle sus demonios al rey cuando lo atormentaba. Y había ido a su casa. Quizás había tenido un receso porque ya Saúl le había pedido a este joven que se quedara allá, ¿verdad? Y él fue. Y cuando él regresa, que ve esta condición. ¿Pero qué pasó en David? Nació el celo por lo de Dios. Se levantó el celo por lo de Dios, por su compromiso, por su pueblo, por la casa de Dios, por la gente, por lo que Dios había establecido. Una nación libre, una nación que aunque fuera la más pequeña y te escogí la más insignificante, yo te traje para un propósito y te voy a levantar y te voy a hacer grande entre las naciones. Te van a querer apedrear todas, van a querer destruirte, pero yo voy a estar sobre ti y te voy a proteger. Así hace Dios cuando nos llama a cada uno de nosotros con un compromiso. Yo te llamé, yo te escogí desde el vientre de tu madre y te di por profeta a las naciones. Así le dijo Jeremías, y así hace con nosotros. Yo te llamé, yo te pulí, yo te estoy trabajando, yo estoy haciendo algo contigo. Yo quiero perfeccionarte para la obra que yo estoy creando para ti, hijo mío. No te desesperes, tranquilo, no desmayes, tranquilo. Yo te voy a poner en el lugar específico cuando ya tú estés listo para hacerlo. Si decimos que Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Samuel, cuando ve a este jovencito, le dice: usa mi ropa. Y le enganchan a David el ropaje de Saúl. Y yo te voy a decir algo, iglesia. La ropa que Dios te dio, tu ropa espiritual que Dios te dio, esa es la que tú tienes que vestir. Tu ropaje espiritual que Dios te dio, ese es el que tú tienes que ponerte. No te quedes obligado con la ropa de nadie. David le dijo a Saúl: no puedo andar con esto me pesa, yo no me puedo mover, yo no tengo la agilidad ni la habilidad que Dios puso en mí y no puedo desarrollarla. Quítenme eso y yo voy como Dios dijo que yo vaya, así como estoy. Y tomó y fue al arroyo y tomó las 5 piedras que ustedes vieron allí. Claro, no fueron esas, ¿verdad? Pero tomó sus 5 piedras y las puso en el zurrón, allí en su saco pastoril, la puso ahí. Y estaba listo para la batalla. Yo me voy a enfrentar a ese tipo con 5 piedrecitas. Pero David fue sabio. David fue sabio. Lo primero es que nadie tenga en poco tu juventud. Lo dice la palabra. Y David fue sabio. David cogió 5 piedras del arroyo. David no solamente estaba preparado para derrotar a Goliat. David estaba preparado para derrotar a los gigantes de Gad y a los hermanos del gigante Goliat. Lo pueden ver en el libro de 2 de Samuel 21-22 y 1 de Crónica 25. Ahí habían gigantes también. Y eran esos mismos gigantes. O sea que el gorilita de Goliat no estaba solito. Tenía descendencia, tenía hermanitos. Era descendencia de esos Nefims. Pero eso es otro tema que no vamos a entrar ahora. Y este hombre está lleno del Espíritu de Dios, lo que le hacía falta al pueblo de Israel. Este hombre llegó para encender la chispa de lo que le faltaba al pueblo. Este hombre llegó en el momento oportuno para declarar la palabra de Dios. ¿Quién es este incircunciso que se levanta contra el Dios, contra Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel? ¿Quién es él? ¿Por qué temerle? ¿Por qué temerle cuando él ruge y cuando él habla y los improperios que él lanza? Eso no es así. Es conforme a lo que Dios ha dicho que se va a hacer. Y eso le falta a la iglesia hoy en día. Y esto lo tenemos que hacer como estamos viendo cómo se va de nuestras manos, que se está destruyendo nuestra República Dominicana. Y siempre tengo que traer este tema entre prédica y prédica. Estamos viendo a estos gigantes hacer lo que le vienen sus deseos,
a nuestra nación, estamos dejando a los principados y potestades dirigir en cabeza de gobierno y estamos levantando, y no estamos levantando vallado de oración. Lo digo por todos, pero en su gran mayoría, cuando se está cómodo, nadie se ocupa por nadie ni se queja porque se nos hacemos de la vista gorda. David salió a dar el paso al frente por su pueblo ante aquel incircunciso, y vamos a ver ese enfrentamiento en el versículo de 40 en adelante, el capítulo 17 del 40 en adelante. El enfrentamiento de David contra Goliat, contra el león que rugía constantemente. Y dice: y tomó su cayado en su mano, versículo 40 de 1 Samuel 17, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y la puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. No dio un paso atrás, no escatimó. Después que estaba ahí, el hombre no vaciló, el hombre no se metió en miedo como estaba el pueblo, el hombre no se amilanó, no le temblaron las rodillas. El hombre sabía quién era que estaba a favor de él. Dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David. Y oigan bien, no andaba solo, un hombre tan grande de 3.50 metros de estatura. ¿Con quién andaba? Con un escudero que iba delante de él. Tenía que ir acompañado a ese manganzón. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. Y entonces, si tú lo tuviste en poco, ¿por qué tú vas acompañado con tu padre de armas? ¿Por qué tú llevas un escudero? Dice: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Miren, en este momento yo quiero que usted entienda que se levanta una guerra espiritual, donde el león comienza a rugir y a maldecir. Es el momento donde usted no debe amilanarse, ni permitirle que ninguna palabra de maldición sea arrojada sobre su vida. Devuélvasela en autoridad. David la devolvió, David no se quedó con ella. Mírenlo ahí, por eso quise leerlo. Y dice: dijo luego el filisteo a David: ven, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Oiga bien, Jehová te entregará hoy en mi mano, no en la mano de Saúl, no en la mano de ninguno de sus hermanos, no en la mano de ninguno de los hombres de guerra ni de batalla. Dios se lo entregó en su mano. Dios escogió a David para esa batalla, así como te escoge a ti y a cada uno de nosotros para entrar en batalla y derribar al oponente en el nombre de Jesucristo. Y te entregará en mi mano. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él entregará en nuestras manos. Te entregará en nuestras manos. Dios te va a entregar en tu mano a tu oponente, a tu enemigo. Solamente ten confianza en Dios. Ora, mantente fiel y firme a su palabra. No importa el panorama que tú estás viendo, si es sombrío, si es gris, Dios lo hará clarear para ti. Pero créale a Dios, porque Él va a cumplir su promesa. Él va a derrotar al león que ruge en contra tuya. Pero créele, iglesia. No vamos a desmayar. Vamos adelante. Vamos a seguir creyéndole al Dios fiel y al Dios vivo y de poder. Cuando David enfrentó al Goliat, las palabras que se cruzaron ambos, iniciando por Goliat: no deje que nadie nunca te amilane, ya te lo he dicho. Él ruge, pero tú ruge más fuerte, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de ¿qué? De fortalezas. No importa. Recordemos a Josué cuando se levantó con el arca y el pueblo, y que fueron a rodear la ciudad y comenzaron a darle las vueltas al muro de Jericó 7 días. Y cuando el pueblo, fíjense algo, hubo unidad, gritaron en unidad, los muros se derribaron. ¿Qué quiere decir esto? Que las batallas las ganamos en unidad. Cuando un hermano está en una condición, puede tener la confianza de pedir oración para que el pueblo de Dios comience a orar y a derribar al gigante que ruge en contra
de esa persona o de esas personas o de la iglesia. Y nosotros como un cuerpo tenemos que levantarnos, sabemos primero entender que tenemos unidad. Si no entendemos que estamos unidos por la palabra del Eterno, porque somos hijos de un mismo Padre, fracasamos. Entiéndalo bien, vamos a fracasar. Y Dios le dio esa fortaleza a David, con ese celo que se levantó a pelear con arrojo, con denuedo, con autoridad, con fuerza. Yo recuerdo bien que cuando le dijeron en el capítulo 16 del 1 de Samuel, le dijeron, mira, hay un muchacho de los hijos de Isaí que toca el arpa, pero oye bien, es un hombre prudente, es valeroso, es vigoroso, es fuerte. Oiga cómo fue la descripción de David. Fue una descripción totalmente diferente a la que ya se tenía de Saúl. Joven y hermoso. No le estoy maltratando a Saúl, pero no hizo el trabajo para el cual fue enviado. Por eso Dios lo desechó como rey. Y procuremos que Dios no nos deseche de nuestros ministerios. Procuremos que Dios no nos deseche y no haga a un lado, porque dura cosa es que estemos apartados de Dios y que el Señor nos quite su presencia de nosotros. Es muy bueno estar bajo esa gracia, bajo esa misericordia de Dios, pero vamos a caminar conforme a lo que Dios ha dicho. Dios usa hombres y mujeres para libertar, y eso no hay que decirlo. No hay que decírselo a los gobernantes de hoy en día que han olvidado la historia. Y quiero decirle a nuestros gobernantes sobre República Dominicana que la base y el apoyo que tenemos en esta nación es porque Dios envió hombres y mujeres dispuestos a luchar esa batalla y a vencer contra el dominio haitiano. Como aquella vez fuimos yugo, fuimos esclavizados del 1822 al 1844. Y quiero decir en este día, no es que yo quiera que sean los mantengamos a los haitianos esclavos, no, es que sepan que deben estar sometidos bajo la regla que nosotros tenemos como nación, que somos libres, de que nosotros vencimos esa batalla, y que si están apoyados los gobernantes en el día de hoy y somos gobernantes, es porque Dios ha permitido que tengamos una libertad y una democracia. Que nuestra bandera ondee diciendo Dios, patria y libertad. Por eso hago un llamado a nuestros gobernantes: no pisoteen nuestra libertad, no pisoteen nuestra democracia, no pisoteen lo que Dios nos ha dado bajo la bendición y su gracia, y quieran mancillar donde Dios nos ha llevado, porque la paga será grave para aquellos que quieren incitar el que nosotros seamos fusionados con la isla de Haití. El cercenar nuestros símbolos patrios. Quiero que se les quede claro: la iglesia no puedes permitir que el león ruja sobre República Dominicana, porque hay un cuerpo de hombres y mujeres levantados y orando en acción hacia el Dios Todopoderoso, que nos va a dar la victoria por encima de lo que se levante. El Dios eterno se ha levantado para defender nuestra batalla. Luego no diga que fueron despojados, sacados, maltratados y humillados porque no quisieron atender la voz de lo que Dios le está diciendo hoy en día. Y mañana sufrirán grandes desastres. Dios se revela, porque la ira de Dios se revela contra los que se levantan y que no hacen ni escuchan la palabra que Dios le está hablando. Así es que a nuestros gobernantes, encarecidamente, déjense dirigir para que por lo de Dios todo salga perfecto para nuestra nación dominicana. Y la base principal, volviendo a la palabra, no dejando de estar en ella, de Goliat, era esa constancia que el enemigo tiene constantemente para atacarte. Mis hermanos, cuando hay una guerra espiritual, yo quiero que ustedes entiendan, porque yo realmente, cuando me pronuncié el día pasado, yo mencioné la palabra en el libro de Jeremías, capítulo 15. Cuando hablé de espada para matar y perro para despedazar, y aves y bestias del cielo para devorar y destruir. ¿Qué hizo David en ese instante que se enfrentaba a la batalla? Sabemos que nosotros enfrentamos gigantes, potestades, principados que se introducen en cabeza de gobierno y que envían a los demonios, que son los guardias rasos de esos ángeles caídos, que son principados y potestades, para hacer la obra de lo que ellos quieren. Pero no debemos ignorar las maquinaciones de Satanás. Debemos siempre estar atento a todo lo que Dios está mandando.
este hombre grande y fornido que se había levantado, que era descendencia de los Nefilim, que era de los anaseos, que venían de esa raíz, de ese linaje, de estos hombres gigantes. Cuando usted puede buscar la palabra en el libro de Génesis capítulo 6, y dice: cuando los hijos de los hombres comenzaron a tener hijas, y los hijos de Dios, oiga bien, hay dos cosas que se mencionan ahí: los hijos de los hombres es la creación, y dice, comenzaron a tener hijas, que comenzaron a tener de manera biológica esas hijas. Los hijos de Dios la vieron preciosa. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que Dios creó al principio, los que Dios hizo al principio, los ángeles. Y por una manera u otra hubo una relación, una situación en esto, que comenzaron a nacer estos grandes hombres, estos monstruos, estos gigantes que se enfrentaron. Y entonces la estatura que ese hombre tenía contra David quizá era un tamaño de que superaba a David 4 veces, porque David era bajito. Y era un hombre fornido, que estábamos enfrentando ahí, un hombre fuerte, corpulento. Nadie quisiera enfrentarse a un tipo así. Yo lo veo, yo soy el primero que salgo corriendo, y mientras corro voy orando a ver si se cae el hombre, porque de verdad que yo me voy a enfrentar. Yo primero que comienzo a declarar la palabra: yo te debilito en el nombre de Jesucristo, que tu coyuntura, todo, tus piernas no se puedan mover, pero yo voy corriendo. A ver si cuando el gigante cae detrás de mí, entonces yo ahí me aprovecho. Y como hizo David cuando le dio esa pedrada en la cabeza que lo hirió, fue corriendo. David no perdió tiempo. David era un hombre astuto, sabio, tenía la capacidad de lo que Dios había dicho, y se movió. Cuando él lanzó esa piedra con esa onda y se le metió, miren, usted ve que tenía un casco. El gigante tenía un casco y era abierto. Y después de ahí, de esa pedrada que le dieron a Goliat, entonces ahora los cascos le bajan como una endija. Cuando ustedes ven esos cascos en esas peleas antiguas, que los cascos ahora cubren como esta parte con un filo que le baja ahí, es para cuidarlo de que venga otro David y le dé otra pedra en el mismo sitio. No es un juego. Cuando le dio esa pedrada, dice que la pedrada se le metió ahí, se le hundió en la cabeza, y el hombre cayó de frente sobre su rostro. Y entonces David vino corriendo, ni corto ni perezoso, y cogió la espada. Yo me imagino la lucha que tenía que tener David. Tenía que adiestrarse para tomar esa espada, porque es la espada de un gigante. Es como que usted agarre a un niño, un bebecito, y le dé un bate y le dice: toma, agarre un bate de esos de Tony Armas, de ese gran pelotero. Y él lo agarra, ¿verdad? Y cuando lo agarra, que no lo puede coger. No tiene fuerza, no está adiestrado para pelear con eso. Y cuando David llegó allí corriendo, Dios le dio una fuerza sobrenatural, porque este hombre estaba en un momento sobrenatural de lo de Dios. Y ese es el momento que nosotros debemos entrar, pueblo, iglesia. Debemos entrar en el momento de provocar lo sobrenatural, la atmósfera de Dios en todo tiempo. Debemos provocar esa atmósfera día a día. Debemos entrar en nuestro tiempo de intimidad con Dios. Yo le aseguro, que cuando usted se meta en el tiempo de intimidad con Dios, usted va a sufrir cambios extraordinarios para su vida. Los que saben lo que yo estoy hablando, cuando usted se mete en ese tiempo de madrugada con el Señor, provóquelo. ¿Sabe por qué? Porque en la madrugada ni el gallo canta, ni el perro ladra, ni el vecino martilla. Y David sabía lo que se estaba enfrentando. David no tuvo temor en ningún momento cuando llegó al campamento, cuando lo enfrentaron sus hermanos con esa palabrería. ¿Qué le respondió David? Eso es mero hablar. Yo no vine a eso, mi hermano. Yo no vine a lo que tú estás diciendo. Yo vine por un cumplido de papá. Yo vine por un cumplido de papá. Papá se preocupó por ustedes, y ustedes así es que me pagan. Pero no, ya yo que estoy aquí, ya el asunto está bueno. Ahora lo que yo estoy escuchando me agrada a mi oído. Ahora yo voy a buscármela, yo voy a llegar ahí y voy a vencer. Y como Dios no necesita multitud para hacer las cosas, con un solo hombre Dios le dio la victoria al pueblo. Cuando David corrió y cogió esa espada y le cortó la cabeza, y me imagino que con la espada en una mano y en la otra mano la cabeza levantada en señal de victoria, porque esa es la señal de victoria. Cuando levantó la cabeza del gigante y el pueblo se miraron uno como otro, y digo: ¿y qué fue lo que pasó aquí? ¿Y qué? Hicieron como los italianos: patica pa' que te nechi, mi hermano. Arrancaron huyendo por ahí, despavoridos. Y dice la palabra que el pueblo entonces cobró ánimo, cobró fuerza. Y al ver que el paladín había estado ya listo, entonces el pueblo cobró fuerza y fue tras el pueblo enemigo y lo venció. Así sí es bueno, ¿verdad que sí?
Así sí es bueno. Cuando se pelea, cuando se va a la batalla en condiciones iguales. Y yo te digo hoy, iglesia, que no hay batalla, no hay una batalla que no podamos librar si contamos con el Dios Todopoderoso, el gigante de los gigantes. David nunca se avilanó porque sabía que en él habitaba el Dios Altísimo. Por eso él dijo: yo vengo contra ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el dueño de los escuadrones de Israel, que tú has desafiado. Y hoy yo, oye lo que te digo, hoy yo te voy a cortar la cabeza. Yo no recibo esa palabra que tú me maldices, yo no te la recibo, ni te recibo que tú vas a dar mi cuerpo. No, el que va a dar tu cuerpo a las aves del cielo y a las bestias de la tierra soy yo, porque te voy a cortar la cabeza. Ya David había visto esa victoria. Ya David había confiado de una manera tal, porque Dios le había dicho a David: esto es lo que va, hijo mío. Y si Dios te habla, créelo, que la palabra se va a cumplir. No dejes que el gigante ruja, ni que llegue a rugir a tus oídos. Recuerden que cuando Satanás usó a Pedro, porque Satanás lo usó, maestro, y se lo dijo al oído: no permita que tal cosa te acontezca. El león rugió al oído del maestro a través de uno de sus propios discípulos. ¿Y qué le dijo? ¿Qué le respondió? No fue a Pedro, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Y así debemos de rugir contra el enemigo: apártate de mí, Satanás, porque la obra que Dios puso en mis manos va a florecer, porque lo que Dios dijo de mí se va a cumplir. Apártate de mí, Satanás, porque la iglesia de Oasis de Restauración va hacia adelante en el nombre de Jesucristo. Porque no importa lo que tú estás viendo, dice la palabra, que podamos abrir nuestros ojos para que veamos que son más los que están con nosotros que los que están en contra. Se levantaron leones a todo el tiempo. Leones se levantaron contra José, pero no pudieron vencerlo. Leones se levantaron contra Moisés, pero no pudieron impedir que libertara a su pueblo. Leones se levantaron contra Abraham y cumplió la promesa de lo que Dios le dijo. Leones se levantaron contra Isaac, contra Jacob, en todo tiempo. Hambruna, persecuciones, pestes, hambre, pestilencia se ha levantado durante todo el tiempo y Dios nos ha mantenido de pie. Se ha levantado una pandemia en estos tiempos y hambre, que también hambre hay, pero Dios nos ha dado la provisión y nos ha mantenido sanos en el nombre de Jesús. Y estoy concluyendo, ya voy a cerrar pronto. Tú puedes ser el heredero de un reino, pero proféticamente el que Dios determina que será, así es. ¿Sabe por qué? Porque Jonatán era el heredero de Saúl, pero proféticamente el reino le pertenecía a David. Proféticamente. Salomón llegó a ese reino proféticamente. Y la palabra profética segura que Dios te ha dado no se va a impedir de que se cumpla en ti ese llamado de Dios, ese propósito. Podemos muchas veces huirle, pero si subiera a los montes, allí estás tú. Si fuera al profundo del mar, allí me encontrarás. Donde quiera que me encuentre, allí me traerás. Salmo 61, desde el cabo de la tierra, allí me va a traer el Señor. Y quiero cerrar en esta noche, en esta tarde, ya, dándole gracias al Señor y tomando como base de cierre el Salmo capítulo 33. Porque ¿saben qué? Este es un día de victoria. Este es un día de victoria que el Señor nos va a bendecir. El Señor no nos va a abandonar. Él no va a quitar su rostro de nosotros. Ahora estemos firmes y fijos en que nosotros no quitemos su mirada de Él, porque la única manera que nos sostenemos es sosteniéndonos del invisible, como lo hizo Moisés. Así es que, Padre, guárdanos en este día, levántate a favor de tu pueblo y guárdanos de aquellos que nuestro mal buscan. Y en el Salmo 33, del 10 en adelante, dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra la maquinación de los pueblos. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Procuremos que esta nación, esta tierra dominicana, Dominico, tierra de Dios, nos mantengamos firmes en oración. Seamos de aquellos soldados que nos levantamos a pedir porque la palabra de Dios se cumpla para nuestra nación. Seamos de aquellos guerreros
No que estamos en una batalla constante, de que peleando contra nuestros hermanos, no, en una batalla constante, estableciendo el orden de Dios. Porque sabemos que tenemos una guerra levantada constantemente. Sabemos que estamos bajo ataque, mis hermanos. Y no podemos despreciar este tiempo. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada, miró sobre todos los moradores de la tierra. O sea que Dios mira sobre nosotros constantemente. Él está pendiente de cada uno de sus hijos. Si usted no lo cree, mi hermano, es porque nos falta intimidad. Yo siento muchas veces cuando estoy andando en la calle, yo siento que Dios anda conmigo, que su presencia está conmigo. ¿No dice la palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y lo defienden? Amén. El ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? El ángel de Jehová es Jesús. El ángel de Jehová es Jesús. Cuando dice la palabra el ángel de Jehová, él, determinado, él. Cuando dice un ángel, entonces uno de los que están destinados para guardar y cuidarnos. Entonces él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército. Ahí vieron, ve como el pueblo de los filisteos no se salvó por ese gran fornido que tenían ahí. Dice, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. No se escaparon porque corrían más, porque el ejército de Israel los alcanzó y le dio caza y destruyó a los filisteos. Dice, vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar su alma de la muerte y darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por lo tanto, en Él se alegrará ¿quién? Nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros